Aquí estoy de nuevo para enseñarles a hacer esta banda. Es 2 agujas con estambre. Lo puede tejer con un estambre más grueso para que quede más firme el tejido. Esta parte que tenemos aquí de disminución es la parte de arriba. Esta es la parte de abajo. En esta forma se usa. Es muy fácil de tejerla, muy rápido también, y tiene un tamaño muy apropiado para cubrir para este invierno. Está preciosa. Ok, para tejer esta banda voy a usar este estambre. Aquí tiene la información, es el número 4. Voy a usar las 2 agujas de 2 puntas. Usted lo puede tejer con cualquier clase de aguja. Las que voy a usar son del número 8, 5 milímetros. Como son pocos puntos, por eso es más fácil tejerlo con una aguja más corta. Vamos a necesitar marcadores y una aguja para coser los lados de la banda. Empiezo el tejido montando 20 puntos. Aquí tengo la punta del hilo hacia el lado del frente y empiezo con este mismo hilo que va al frente, por abajo, arriba, y tomo el mismo hilo de la punta y lo paso por el lazo del dedo, lo suelto y ajusto. Ahí tengo el primer punto, 1, 2 y 3. Tomo este hilo, el segundo, y la paso por el lazo del dedo y lo ajusto. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahí tengo 5 puntos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí tenemos los 20 puntos. Empezamos a tejer punto derecho todas las vueltas. Cualquier lado del tejido vamos a tejer punto derecho. Los mismos puntos. Terminé la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta en la misma forma, punto derecho. La tercera vuelta continúo igual, punto derecho todas las vueltas hasta tener la medida de 3 pulgadas, que son 7 centímetros y medio. Usted va a tejer las vueltas que necesite para tener esta medida. La medida anterior es lo largo que estamos tejiendo la banda. Aquí le doy la medida de ancho. Son los 20 puntos que miden 12 centímetros y medio, que son 5 pulgadas. Vamos a empezar a enumerar las vueltas de este espacio de la medida en adelante. Tejemos la primera vuelta, 2 puntos derecho, 2 puntos derecho juntos. Vamos a hacer una disminución y los siguientes puntos que tenemos en la aguja, punto derecho, y ahí terminamos la primera vuelta. Ahí está terminada la primera vuelta. Ya que tenemos la primera vuelta terminada, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 puntos porque hicimos una disminución en esta primera vuelta. Vamos a tejer
de la 2 a la 4, punto derecho, los mismos puntos. No vamos a hacer disminución en estas 3 vueltas que vamos a tejer punto derecho. Los mismos 19 puntos, la 2, las 3 y la 4. Voy a marcar la vuelta 2 para que no vaya a perderse y poder contar las 3 vueltas que faltan. 2, 3 y 4, punto derecho. Ok, ahí termino la vuelta 4. Marqué la 2. La 2 la empecé para este lado, la 3 y la 4. Vamos a repetir de la vuelta 1 a la vuelta 4. Son 4 vueltas que vamos a repetir hasta que tengamos 9 puntos terminando en la vuelta 4. Los 9 puntos. Vamos a estar disminuyendo cada 4 vueltas. Aquí es la segunda disminución, es la primera vuelta de las 4. La primera vuelta son 2 puntos derecho, 2 puntos juntos para hacer la disminución y los siguientes puntos van a ser derecho. Voy a empezar a marcar desde la primera vuelta. Esta marquita la voy a estar moviendo cada primera vuelta. Ya no voy a marcar la segunda vuelta, es mejor marcar la primera vuelta. Y así tejemos las 4 vueltas igual que estas últimas 4 que tejimos hasta que tengamos 9 puntos en la aguja en la vuelta 4 de repetición. Vamos a continuar con las siguientes 3, los mismos puntos sin disminución y punto derecho. Ok, aquí ya tengo 9 puntos en la aguja y terminé la vuelta 4 de repetición. Aquí marqué la primera vuelta de las últimas 4 vueltas. Voy a empezar a aumentar en cada 4 vueltas, así como disminuimos cada 4 vueltas, vamos a aumentar hasta tener 20 puntos en la aguja. Empezamos la primera vuelta, 1, 2 y en el siguiente punto hacemos el aumento. En la parte del frente tomamos el lazo del frente, la lazada y ahí tenemos el primer punto. En el mismo punto por la parte de atrás la lazada y ahí tenemos el aumento. Vamos a continuar con los siguientes puntos. Y está la primera vuelta. Voy a marcarla para tejer las siguientes 3 vueltas. Si usted no necesita marcarlo, qué bueno. Yo sí, porque hay veces que se levanta uno a hacer algo y se le olvida, para no estar revisando cada vuelta. Ahí ya está marcada. Es la primera vuelta. Vamos a tejer 3 vueltas con los mismos puntos, punto derecho, y vamos a tener las 4 vueltas de repetición. Aquí tengo la segunda vuelta, le doy vuelta y empiezo la vuelta 4, perdón, y empiezo la vuelta 3. Siempre vamos a terminar la vuelta 4 donde está la marquita. Esta es la vuelta 3. Ahí tenemos la vuelta 3.
le doy vuelta y empezamos la última vuelta, la 4 de repetición, los mismos puntos, ahí termino la vuelta 4 y empezamos de nuevo la primera vuelta de repetición, 2 puntos, 1, 2, el aumento, la parte del frente, la parte de atrás, el mismo punto, lo soltamos y empezamos a tejer los siguientes puntos y terminamos la primera vuelta y tejemos las siguientes 3 vueltas para tener las vueltas de repetición de la 1 a la 4 hasta tener 20 puntos en la aguja en la vuelta 4. Aquí tengo 19 puntos. Voy a hacer el último aumento para tener los 20 puntos. Ahí ya marqué la primera vuelta, que es la que estoy tejiendo. Aquí ya voy a tener 20 puntos en la primera vuelta y tejo la 2, la 3 y la 4 con los 20 puntos. Aquí voy a terminar la primera vuelta con los 20 puntos y voy a continuar 2, 3 y 4. Ok, aquí tengo el tejido en la vuelta 4 de repetición con los 20 puntos. Vamos a continuar tejiendo los 20 puntos igual como lo hicimos al inicio de las primeras vueltas hasta que el tejido mida 17 pulgadas y media, que son 44 centímetros y medio, los mismos 20 puntos. Aquí ya tengo la medida, son 17 y media pulgada, 44 y medio centímetros. Ya tenemos la medida, vamos a cerrar los puntos. El primer punto, un punto derecho, y lo paso a la aguja izquierda y tomo 2 juntos, punto derecho, lo paso a la aguja izquierda y 2 puntos juntos, derecho, y así vamos a terminar hasta el último punto, cerrando de 2 en 2. Y ya terminé los últimos 2 puntos. Voy a cortar el hilo suficiente espacio para unir los dos lados. Aquí ya tengo la aguja enhebrada con el hilo que dejamos para unir los dos lados. Vamos a unir en esta forma. Aquí tenemos este lado donde tenemos el hilo. En este primer punto voy a poner la aguja y en el siguiente lazo por la parte de abajo paso el hilo, tomo el primer lazo y el segundo lazo por la parte de abajo paso la aguja, los dos primeros lazos contando el nudo y el siguiente lazo es el primero. Este es el segundo. Aquí está el hilo que vamos a pasar. El mismo punto donde salió la aguja vamos a tomarlo y un lazo nuevo por la parte de abajo. Pasamos la aguja. No la voy a ajustar, la voy a dejar suelta como si fuera una vuelta con la aguja, con las agujas de tejer, donde pasamos el hilo en este lado y un lazo nuevo.
donde pasamos la aguja anterior y un lazo nuevo por la parte de abajo. De nuevo un lazo anterior y un lazo nuevo. Así vamos a coser hasta los últimos 2 puntos de un lado y los últimos 2 puntos del siguiente lado. Este lado que estamos cosiendo es el lado derecho. Ok, aquí voy a terminar. Tengo los últimos 2 puntos en este espacio y los 2 últimos puntos, el último lazo y el lazo del nudo. Ahí termino y voy a anudar el hilo y pierdo la punta. Ahí ya tenemos la banda terminada de la parte de atrás, la costura, y está ya lista. Esta parte va hacia atrás, este es el frente, se coloca en esta forma. Esta parte de la disminución va arriba y la parte recta va hacia la parte de la cara. En esta forma, esto va al frente y esto va en la parte de atrás, ya sea con el pelo recogido o arriba del pelo suelto. Si usted le quiere colocar una flor a un lado, es según como le guste la terminación. Espero que le guste. No se le olvide compartir el video, dele like, suscríbase y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.